Seguramente haces streaming o quieres comenzar a hacer streaming y sientes que tus overlays se ven un poco inanimados, tiesos, que no están haciendo que tu audiencia genere algún tipo de interacción. Y es que en este video te voy a enseñar a hacer un botón Call to Action, mejor conocido como llamada a la acción en español, para que incite a tu audiencia a realizar algún tipo de interacción en tu streaming para que crezcas como creador. Este botón lo vamos a hacer en Canva, la plataforma número 1 para creadores de contenido que no son diseñadores. Además, para el resultado final lo vamos a implementar en OBS, el software número 1 también para streamear. Otra cosa importante es que con este botón lo puedes reutilizar para diferentes tipos de formato de video, como videos largos, videos cortos, blogs o formato tipo podcast. Para este video lo único que necesitas es un logo de tu marca o cualquier foto en medidas 512 por 512 píxeles o 1024 por 1024 píxeles. Bien, ahora aquí nos encontramos en la plataforma Canvas directamente por el navegador. Es muy sencillo ingresar. La dirección es www.canva.com. Te la voy a dejar en la edición de este video. Y te puedes loguear o iniciar sesión con tu cuenta de Google, o si lo vas a utilizar constantemente, te recomendaría que lo crearas con un correo aparte. Ahora cuando ya ingreses te va a salir este dashboard. Es muy sencillo. Obviamente seguro te va a salir todo vacío. Aquí en mi caso, ya como he trabajado en algunas cosas puntuales, ya me han salido los últimos proyectos recientes en los que he trabajado. Para empezar a crear este botón, lo primero que tenemos que hacer es darle al botón crear, elegir tamaño, y aquí este valor que vamos a colocar va a depender de la resolución de tu pantalla. Bien, ¿cómo sabemos cuál es la resolución de nuestra pantalla? Si estás en Windows 11, simplemente buscas la opción de configuración por el buscador. Te debe salir este engranaje, o si ya tienes el icono, le das clic y te va a abrir todas las configuraciones que pueda hacer el sistema operativo. Le vas donde dice sistema, decimos aquí, buscamos la que dice pantalla, ¿ok? Buscamos esa resolución de la pantalla. Aquí puedes encontrar varios valores. En mi caso sale 1920 por 1080 porque es la resolución de mi monitor. En caso que tú tengas 2K o 4K, arriba por aquí te van a salir otros valores. Te aconsejo que a partir de este momento, si no sabías, trabajes todos tus contenidos en base a la resolución recomendada de tu monitor que te dice Windows. ¿Por qué? Porque no vas a tener problemas luego en editar tanto videos como imágenes. Bien, de nuevo, ahora ya que sabemos nuestra resolución de la pantalla, aquí colocamos en los valores. En mi caso, recuerdan, 1920 por 1080. 1920 por 1080. Él por defecto me va a dar una serie de sugerencias y yo voy a escoger video horizontal. Le damos clic y nos va a brillar todo nuestro canvas. A ti te va a salir todo vacío. Te explico rápidamente. Aquí puedes agregar audio. Esto que tú agregues aquí van a ser las líneas de tiempo, es decir, los rollos de película, y todos los elementos que tú quieras, formas, imágenes, inclusive videos. Pero para este caso yo voy a utilizar una plantilla. La puedes ver aquí arriba a la izquierda. Yo en este caso voy a trabajar a partir de un botón de YouTube, ¿ok? Pero lo vamos a hacer de Twitch. Le damos a botón de YouTube. No la consigo. Yo voy a buscarlo. El que me gustó, que quería trabajar. Y te voy a compartir en la descripción de este video cuál es el número de la plantilla exacta, para que simplemente le des clic y te lleve directamente, por si no lo consigues en el dashboard aquí de la plataforma. Bien, ya acabo de encontrar la plantilla que vamos a utilizar. Recuerden que lo voy a hacer de Twitch. Entonces, lo primero que voy a hacer es trabajar los textos, ¿ok? Como pueden ver, rápido, como les expliqué, cada uno de estos elementos son las capas que conforman el botón. Entonces ustedes, cualquier modificación que hagan para asegurarse de que seleccionaron la capa correcta, el elemento correcto, si buscan directamente aquí abajo en la línea de tiempo y seleccionan lo que vayan a modificar. En este caso, el primer paso voy a hacer lo más sencillo, que es cambiar los textos. ¿Por qué?
Porque yo, como dije que lo voy a hacer con el botón de Twitch, entonces la llamada a la acción o la primera interacción que puede hacer un espectador de Twitch es seguirte, que es totalmente gratuito. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo a la capa que tiene el botón, el texto suscríbete, el elemento suscríbete, texto, yo primero voy a evaluar hasta dónde termina. Termina aproximadamente en el frame 6.75 segundos. ¿Okay? Yo lo voy a bajar a la mitad. ¿Okay? Más o menos 3.30. Ustedes pueden hacer un cálculo más preciso. ¿Ok? 3.30. Y voy a realizar un corte. ¿Okay? ¿Por qué? Porque quiero que en esa misma línea de tiempo, el elemento tenga dos textos diferentes. Es decir, al principio cuando inicia va a decir seguir, y cuando termina, llega a la mitad y continúa hasta finalizar, va a mantener siguiendo. Vamos a hacer ese cambio. Me posiciono aquí en el texto, que es subscribe, y lo voy a cambiar a seguir. Perfecto. Y el segundo, en subscribe, que es el mismo, lo vamos a poner siguiendo. Perfecto. Ya hicimos esta primera parte. Vamos a ver cómo queda. Muy bien, me gusta. Ahora, ¿qué es un frame? Un frame es el momento exacto en el cual está pasando una imagen. Recuerda que en un video tiene un conjunto de imágenes que corren de forma secuencial y dan esa sensación de movimiento. Piénsalo de la mejor forma. Me imaginas ese libro que tiene varias páginas y cada página tiene un dibujo, y entonces cuando pasas las páginas rápidamente da esa sensación de que están generando un movimiento. Bueno, el frame sería el momento exacto en el cual ocurre una imagen en el momento que pasas una página en específico. Te digo esto porque lo voy a utilizar durante el video, este término, y no te sientas perdido. Por eso hago esta explicación. Bien, ahora vamos con los recursos gráficos y los colores. Yo lo primero que voy a hacer es eliminar la foto aquí de esta persona y colocar la mía y la del botón y la del logo de Twitch. ¿Okay? Para eso yo las tengo cargadas en la plataforma. Si vas a cargar tus recursos, tú le das aquí donde dice subidos y le das ese subir archivos y buscas dónde está la ubicación de tus archivos, los cargas. Y bueno, yo aquí ya tengo mi icono de mi logo de Twitch y mi fotico. Yo voy a empezar primero eliminando la capa número 2, la foto de esta persona. ¿Por qué la quiero eliminar? Porque cuando hicieron la plantilla, le colocaron este marco, que son estos bordes que tú ves aquí, y para este ejercicio no se puede eliminar directamente. Yo porque no quiero los marcos. Si tú lo quieres dejar, no hay problema. Lo que tendrías que hacer es simplemente agregar tu foto, o sea, agarrar tu foto y la arrastras. Y listo. Ya ahí estaría lista esa parte del ejercicio. Si quieres poner otra, que es la mía, por ejemplo, entonces tú continúas haciendo y vas modificando los bordes de esa capa. Simplemente le das clic donde dice aquí color y automáticamente él te va a dar una paleta de colores, una serie de colores en base a la imagen que tú has subido. Por ejemplo, en mi caso tengo esta paleta de colores, la que tenía anteriormente la otra persona, o si no, aquí puedes crear un nuevo color, degradado, estilos de degradado y todo eso. Pero en mi caso yo voy a eliminar porque yo quiero que aparezca el logo de Twitch y luego mi cara. Okay. Si vas a continuar con ese ejercicio, entonces lo que hacemos es borramos la segunda capa por completo y su respectivo marco. Okay. Ahora yo voy a importar el logo, lo voy a subir el logo de Twitch, lo voy a arrastrar, okay, y lo voy a ajustar. Lo voy a ajustar más o menos que haya buena composición. Cuando digo que haya buena composición, quiere decir que haya armonía entre los elementos, que combine, que esté todo bien estructurado, los márgenes, los colores, la tipografía, etc. Ok, ya aquí tengo mi loguito de Twitch. Yo lo voy a arrastrar un poco hacia la izquierda para que empiece al principio, y en mi caso yo voy a decir que en el frame 0.5
es lo que va a durar este loguito. ¿Okay? Frame 0.5, arrastramos. Ahora luego yo quiero que aparezca mi cara, que es esta que acabo de seleccionar. ¿Okay? Fácilmente lo que hacemos es bajarlo un poco y tratar de ajustarlo en base al tamaño. Si no te gusta, si tienes obviamente la foto tuya va a ser cuadrada, lo más seguro, este formato, lo que tú puedes hacer es agregar un marco. ¿Cómo lo hacemos? Le damos aquí donde dice elementos, aquí donde dice marcos, y puedes agregar un marco circular. Simplemente lo arrastras, ¿ok? Al diseño, lo ajustas a su tamaño, ¿ok? Y puedes agregar la foto dentro del marco. Y listo, está mucho mejor, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es volver a ajustar en el diseño. Yo lo quiero más o menos aquí, ¿ok? Más o menos aquí. Vamos a ver. Ok. Sí, tiene un tamaño parecido, considero muy bien. Y esto va a durar toda la animación aquí. Voy a poner que dure toda la animación acá. ¿Está bien? Ya tenemos nuestras imágenes. Ahora vamos con los colores. Para el caso de la campana yo la quiero eliminar. Voy a colocarlo para hacerlo más dinámico o más específico para Twitch. Yo voy a utilizar estos dos corazoncitos y lo que vamos a hacer aquí para corregirlo es básicamente nos paramos aquí en el frame exacto entre el texto, los colores y la campana. Vamos a hacer dividir. Y ahora lo que hacemos es colocamos el corazoncito negro para este lado y en el lado derecho, en el siguiente elemento, para iniciar, colocamos el corazoncito ya pintado en morado. ¿Cómo quedaría? Vamos a ver cómo quedaría. Bien bonito. Ya queda mejor, ¿verdad? Ahora, si queremos ajustar un poquito el corazón para que tenga mejor composición, entonces lo que hacemos es básicamente mover un poco, nos paramos en el primer corazón vacío y lo tratamos de mover con cuidadito, ahí, ¿ven? Ahí ya el editor hace la justificación. Igual aquí con el corazoncito morado le damos clic al botoncito, al corazoncito morado lleno y con cuidadito tratamos de ajustarlo, ¿ok? Para que quede exacto. A ver, perfecto. Y ya estaría listo esta parte de agregar los corazoncitos cambiándolos por la campana. Ahora, seguramente te estás preguntando de dónde saqué el logo de Twitch, el icono. Bueno, eso te lo voy a enseñar aquí rapidito para que tengas una referencia y puedas aprovechar esta plataforma que te voy a mostrar para tus futuras ediciones y elementos que vayas a agregar en tu diseño. Ok, la plataforma que tenemos aquí se llama flaticon.com, una grandísima plataforma, la vengo usando hace muchos años. Te puedes loguear con los servicios de Facebook, Google. Si la vas a usar mucho, puedes inclusive crearte una cuenta aparte y utilizarla. Puedes tener aquí, como puedes ver en pantalla, una colección donde tienes una serie de logos, muchos logos, puedes ver aquí. Tiene suscripción premium o gratis, pero con la gratuita es suficiente. Para buscar rápido, aquí en el buscador pones icons y colocas Twitch y te va a salir todos diferentes estilos que ponen los diseñadores, porque todos estos elementos los ponen los diseñadores. Por ejemplo, yo utilicé este que es el que más se parece a la plataforma. Lo agregas o le das simplemente clic y le das seleccionas el tamaño. Como yo te dije al principio del video, 512 píxeles por 512. Se le da 502, aquí 512, le das Free Download y listo, te lo va a descargar. Y luego lo subes como te dije en el Canva y listo, ya lo puedes utilizar. Bien, ahora volvemos a la parte de los colores. Obviamente como es Twitch vamos a utilizar morado y blanco. Yo lo que quiero es que el botón sea algo dinámico, como cuando durante cierto tiempo esté en un color y cuando termine cambie de color. Algo así, el mismo procedimiento es como hicimos con el de los textos. Es decir, ya aquí está dividido,
Como podemos ver, esta capa controla los dos colores. El control de los colores negro y rojo. Lo que vamos a hacer es cambiarlo de blanco a púrpura o morado. Nos paramos aquí en el color negro, le damos aquí al ajuste de color y automáticamente ya el programa te da la paleta de colores que puedes sacar del logo. Vamos a aprovechar de una vez esa ventaja y lo vamos a sacar del logo. Aquí vamos a colocar blanco. ¿Por qué blanco? Porque se supone que blanco es cuando es la acción sin que él te siga. Cuando cambias siguiendo, ¿ok? Lo vamos a cambiar a morado, como si yo hubiese apretado el botón. Entonces lo que hacemos es básicamente lo mismo, colocamos morado y listo, ya tenemos el cambio de color básico para este ejercicio, ¿ok? Pero no te preocupes, el problema aquí con el de las letras es básicamente nos paramos en seguir y le cambiamos el color, se lo colocamos a negro, de una vez negro y listo. Me parece bonito la campanita que queda así blanca. Si queremos cambiarle, mover un poquito el seguir a la derecha, lo que hacemos es nos paramos en la capa de seguir y lo movemos un poquito para la derecha para que esté totalmente alineado. Perfecto. El siguiente, si quiere, lo podemos poner un poquito más a la izquierda con cuidado y movemos con las flechas hasta que él mismo nos dice, nos ajuste, ¿ves? Y creo que ahí quedaría bien. Muy bien, muy bien. Ahora, por último, vamos ahora con las animaciones y los ajustes finales, detallitos ahí de corrección. Para las animaciones, primero, vemos que aquí, cuando yo empiezo, sale el icono de Twitch y hace un cambio forzado, así como cortado, con mi foto. Lo que vamos a hacer aquí es agregarle una animación para darle un poco más de vida. ¿Okay? Le damos aquí, nos posicionamos en la capa donde está el icono, le damos donde dice animar y aquí encontramos diferentes tipos de animaciones. Yo lo que voy a hacer es el más sencillo, que es subir. ¿Ok? Así que ya está aplicado esta animación. Entonces podemos ver. Vemos que ahora faltaría animar la entrada también de mi foto. Vamos a hacer lo mismo, nos paramos aquí y automáticamente ya nos carga la parte de animar. Si no, le damos aquí arriba a la derecha, volvemos a darle subir y vamos a ver cómo queda. Queda mejor, ¿verdad? Queda más vivo. Ya no se ve tan forzado. Y porque aquí abajo podemos ver cómo lo quieres animar. Si quieres que él anime tanto la subida, o sea, tanto la entrada como la salida. En este caso ves que el logo de Twitch, como está en ambos, sube, ¿ok? Y cuando termina, vuelve a subir. ¿Ves? Lo mismo pasa con mi foto. Sale después desde abajo, ¿sí? La entrada, se reproduce y se va, ¿ves? Porque pongo en ambos. Ya de quedar aquí a tu estilo y a tu gusto. Ok, vamos a hacer los ajustes finales para luego exportarlo al OBS. Como podemos observar aquí, ya tenemos las animaciones, perfecto. Ahora yo lo que quiero es que cuando lleguemos a este frame, yo quiero que mi foto que está aquí se vaya hacia la derecha y quede posicionada a la misma posición, valga la redundancia, de esta foto, y que se cierre, por supuesto, el fondo morado para que ese efecto de cierre. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a memorizarnos aquí la animación de este elemento, que es diagonal al salir. Yo lo que voy a hacer es, como ya les dije en el video, en la parte pasada, que lo iba a hacer con mi foto sin estos marcos porque no se pueden modificar. Ahora lo que voy a hacer es, para saber en qué posición va a empezar mi elemento, lo que hacemos es, nos paramos aquí en mi foto, ¿okay? Yo lo que voy a hacer es copiar en cualquier parte del editor, ¿okay? Para tener la referencia, y lo que simplemente es que hacemos mi foto, la arrastramos acá, ¿okay? Está perfectamente justificado, no importa el tamaño, ponemos un poquito a la derecha y listo. Queda igual.
¿Qué vamos a hacer con el elemento atrás? Lo vamos a eliminar. Lo vamos a eliminar. Tenemos que darle 2 veces porque recuerda que tiene un marco y la foto. 1, 2. Y listo. Lo ponemos en la misma posición de que estaba el elemento que borramos y bajamos el tiempo de ese elemento dentro del video. Vamos a ver cómo va quedando. Muy bien. Ahora este color quiero que cambie, el de aquí abajo, quiero que cambie en morado. Lo cambiamos a morado y creo que ya estaría listo. Vamos a hacer unos pequeños ajustes para el tiempo porque aquí los tiempos no coinciden. Entonces vamos a hacer que vamos a bajarlo un poquito, 3.30 segundos el frame, y lo vamos a bajar al que dice aquí abajo, 3.25 segundos. Lo vamos a bajar un poquito. Lo que hacemos es, nos posicionamos en el elemento que vamos a reducir y lo bajamos y automáticamente el editor lo corrige. Y lo mismo hacemos con este, consiguiendo. Lo bajamos un poco y lo mantiene. Vamos ahora con los corazones. Hacemos el mismo proceso con los corazones. Lo ajusta y el otro igualito. Lo modificamos y aumentamos si queremos un poquito para ajustar todo al mismo tiempo al final. Y el botón creo que ya estaría listo. Vamos a hacer una prueba. Perfecto, quedó perfecto, me gustó. Ahora, el otro detalle sería que cuando exportemos nuestro botón, se va a traer todo este fondo negro. Y cuando lo importes a tu OBS o a tu programa de edición, te va a salir este fondo negro. Entonces, lo que yo te recomendaría es que coloquemos el famoso chroma key, que es el color verde, pantalla verde, para poder aplicarle un filtro, en este caso en el OBS, y que el botón sin fondo, totalmente transparente y se ve como si formara parte de tu escena en el OBS. Ok, para cambiar el color al fondo verde, lo que hacemos es que nos dirigimos aquí al editor, seleccionamos los tres con control clic, manteniendo el control pulsado, le damos donde dice color de fondo y colocamos este verde. Este verde lo uso yo porque es el más cercano para que cuando le quites el fondo quede totalmente transparente, y cuando lo tengas hagas eso dentro de OBS, no queden unos marcos verdes como tal. Entonces este es como el verde más cercano en el cual he llegado. La idea es que tú vayas probando porque no existe como un color verde perfecto, pero es para que tengas la referencia. Y listo, y para descargarlo lo que hacemos es le damos aquí a compartir. Te va a decir que puedes copiar el enlace para que alguien lo vea, o le das aquí a descargar. Le das a descargar, ok. Dice que te lo coloca en 1080 Full HD y le das a descargar. Esperas y listo, ya hemos exportado el botón. Una vez que ya tengamos el botón descargado, lo que hacemos es descargarnos el programa OBS. Te lo descargas en www.obs.com, lo instalas, lo ejecutas, le das siguiente, te va a abrir el programa, te va a decir que como eres nuevo, que si lo quieres para grabar o para streamear o ambos, seleccionas ambos o simplemente no lo configures, porque ya por defecto OBS toma tu hardware, lee tu hardware y ya más o menos te lo configura en base al equipo que tengas. Ok, aquí ya me encuentro en el OBS. Lo más seguro es que tú aquí abajo no tengas absolutamente nada, solamente tengas aquí una sola escena, y lo que vas a hacer es darle aquí al más y le vas a dar donde dice multimedia. Vas a buscar donde te va a decir, ok, ¿cómo quieres llamar el archivo? Yo le voy a decir Twitch botón. Ok, lo voy a dejar en bucle para que se repita. Le vamos a decir examinar, buscamos el botón, lo importamos, lo agregamos, aceptar y listo, ya está aquí. Vamos a bajarle un poquito el tamaño, más o menos a una altura que se vea, ok, y vamos a aplicar lo que les dije, lo del fondo croma. Le damos a propiedades,
Aquí si se ve muy borroso, si se ve muy incómodo aquí, buscamos el botón aquí, le damos en filtros y le damos en el más, le damos a fondo croma o chroma key en inglés y listo. Él automáticamente aplica por defecto el verde, el color verde, y elimina todo el fondo. Para que sea mejor voy a agregar un fondito que yo ya tengo aquí para que veas cómo quedaría. En tu caso se va a ver negro, no te preocupes, voy a agregar este fondo que no se ve porque no está de primero. Lo voy a modificar aquí y miren cómo se ve. Se ve muy bonito, se ve perfecto, me encantó, me encantó. Debo reconocer que el botón quedó muy bonito, inclusive más bonito que el que yo hice al principio para mi canal. Recuerda compartir este video a ese creador que está buscando mejorar sus recursos gráficos o quiere empezar a crear directos. También guárdalo para ti, para que luego le vuelvas a echar un vistazo. Ahora, esto no acaba aquí. El siguiente paso es que sigas este video que te va a salir por aquí, que es un botón de YouTube, para que sigas practicando y colocando mejores recursos gráficos a tu contenido. Para los que no me conocen, mi nombre es Anthony Sánchez, mejor conocido como It's Atalaya. Te veo en redes y hasta un próximo video. Chao, chao.